Hola, 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 Dios te bendiga de gran manera. Espero que te encuentres muy, pero muy bendecido en este día. Vamos a dar continuidad a nuestras enseñanzas bíblicas y en este caso vamos a estar hablando de un tema muy lindo, un tema que seguramente va a traer bendición y luz a nuestra vida, ¿sí? Y he elegido este tema como título, Conociéndonos y conociéndonos a nosotros mismos, ¿sí? Conociéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que las demás personas nos conozcan si primeramente no me conozco a mí mismo. ¿Y cómo me conozco a mí mismo? A través del carácter y del temperamento que tengo, ¿sí? Primeramente vamos a saber, ¿sí? A explicar la diferencia entre carácter y temperamento, porque por ahí es algo que no tenemos bien en claro. La diferencia entre el carácter y el temperamento es que el temperamento es la manera natural con la que nacemos, mientras que el carácter es lo que se forma y desarrolla con el tiempo. El temperamento es cómo reacciono naturalmente y el carácter cómo debo actuar o cómo decido actuar ante una situación que se me presente. Sí, vamos a ver algunas características del temperamento y luego del carácter. El temperamento se trae al nacer. El temperamento es natural y el temperamento es espontáneo y también influye en las emociones. Y el carácter, sin embargo, se forma con el tiempo. El carácter es desarrollado. El carácter marca decisiones. El carácter es controlado y el carácter influye en nuestra conducta. Ahora bien, vamos a estar desarrollando este tema y seguramente va a ser de bendición y te pido, ¿sí? Que lo puedas estar compartiendo a aquellas personas que tú piensas que también le va a ser de bendición. Vamos a ver ahora los distintos tipos de temperamentos. Quizás muchas veces escuchaste hablar de esto, que existen 4 temperamentos clásicos que son una manera de descubrir tendencias del carácter humano. No definen completamente a una persona, pero ayudan a entender conductas, fortalezas y debilidades. Vamos a estar describiendo uno por uno estos temperamentos. Y voy a comenzar por el primero, por el colérico, ¿sí? Vamos a ver las características. Es un líder natural, es una persona decidida y fuerte, es activo y es competitivo, va al frente y toma decisiones rápidamente. Las debilidades: es impaciente, es dominante, puede ser agresivo o poco sensible. Ejemplo bíblico lo tenemos a Pedro, que actuaba rápido, hablaba antes de pensar y era impulsivo, pero Dios transformó su carácter en un liderazgo espiritual. El temperamento número 2 es el sanguíneo, cuyas características son alegre y sensible, entusiasta, comunicativo, hace amigos fácilmente. Las debilidades: inconstante, distraído, emocional. Ejemplo bíblico: Sansón se dejaba llevar mucho por emociones y deseos del momento. Temperamento número 3 es el melancólico, cuyas características son profundo y reflexivo, sensible, analítico, perfeccionista. Las debilidades: tiende a la tristeza, muy crítico consigo mismo y a veces pesimista. Ejemplo bíblico: Jeremías, que era muy sensible al dolor del pueblo y emocionalmente profundo. El cuarto temperamento es el flemático, cuyas características son: puede volverse pasivo, le cuesta reaccionar y trata de evitar las confrontaciones. Ejemplo bíblico: Abraham mostró paciencia y calma en muchas situaciones. ¿Sí? Hasta aquí podemos hacer un punto y vos ya te podés estar sintiendo reflejado, ¿sí?, en alguno de estos temperamentos que te estuve describiendo. Ahora vamos a ver la aplicación espiritual de todo esto. Dios usa todos los temperamentos, pero quiere santificarnos. El colérico necesita mansedumbre. El sanguíneo necesita dominio propio.
El melancólico necesita esperanza y el flemático necesita determinación. Ahora bien, la meta cristiana no es cambiar de personalidad, sino desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora bien, todos nacemos con un temperamento natural, algunos fuertes, otros sensibles, otros tranquilos y otros muy emocionales. Pero cuando Cristo entra en la vida, comienza un proceso de transformación. Dios no solamente quiere cambiar conductas externas, sino que quiere moldear el carácter de cada persona. Ahora surge la pregunta, ¿puede una persona tener muchas características o muchos rasgos de los distintos temperamentos? Por supuesto que sí. Por ejemplo, hay personas que tienen un temperamento dominante, otro secundario y rasgos menores de los demás. Pero a veces una persona lidera con firmeza, es decir, es colérico, pero también se hiere fácilmente porque es melancólico, o es alegre y sociable porque es sanguíneo, pero evita conflictos porque es flemático. El temperamento influye en cómo reaccionamos y el carácter determina cómo decidimos actuar. Ahora bien, vamos a ver un poquito en el tema, ¿sí? En nuestro ambiente, en la congregación en la cual nosotros estamos asistiendo. Y surge la pregunta, en una congregación, ¿cómo me debo manejar en cuanto al liderazgo, a tratar con los distintos temperamentos, ¿sí? Porque en una congregación, en una célula por ahí, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con personas y cada una de ellas tienen sus distintos temperamentos. Entonces ahí está el meollo del tema. Yo a esas personas las tengo que conocer, tengo que saber qué temperamento tiene esa persona y en consecuencia cómo yo tengo que tratarlas. ¿Sí? En una congregación, entender los distintos temperamentos ayuda muchísimo para pastorear, liderar y cuidar personas con sabiduría. No todos reaccionan igual y el desafío del liderazgo es tratar a cada uno con verdad, pero también con discernimiento y gracia. Principio bíblico, el Señor Jesucristo trataba a todos de la misma manera. Por ejemplo, a Pedro lo corregía con firmeza, a Tomás le daba evidencias, a Juan lo formaba desde el amor, a Marta la calmaba y a María de Betania la escuchaba. Eso enseña que el buen liderazgo no trata a todos de la misma manera, sino correctamente. Ahora bien, ¿cómo tratar cada temperamento? Número 1, con el colérico, darle responsabilidades, hablarle directo y claro, no entrar en luchas de egos, enseñarle humildad y paciencia. El colérico necesita aprender mansedumbre y sensibilidad. Ahora bien, con el sanguíneo, motivarlo constantemente, darle participación, ayudarlo a enfocarse, supervisar seguimiento y compromiso. Necesita aprender constancia y disciplina. Número 3, con el melancólico. Tratarlo con sensibilidad, valorar su esfuerzo, ayudarlo a no caer en desánimo. Y necesita aprender gracia, gozo y paciencia. Y confianza también, por supuesto. Y punto número 4, con el flemático debo animarlo a involucrarse, pedirle opinión, ayudarlo a tomar iniciativa, darle tiempo para procesar. Y el flemático necesita aprender determinación y acción. Ahora bien, vamos a los consejos prácticos para el liderazgo. Número 1. No liderar desde la reacción. El líder no puede responder según su humor, sino según la sabiduría. Número 2. Corregir diferente según la persona. Hay personas que entienden con una conversación suave. Otros necesitan firmeza y otros necesitan tiempo. Número 3.
No comparar temperamentos. El tranquilo no es menos espiritual que el expresivo. El sensible no es menos fuerte que el frontal. Y número 4, descubrir el potencial de cada uno. El colérico puede liderar, el sanguíneo puede evangelizar, el melancólico puede enseñar y aconsejar, y el flemático puede traer paz y estabilidad. Una verdad importante que tenemos que entender: el objetivo del liderazgo cristiano no es cambiar personalidades, sino formar el carácter de Cristo. ¿Sí? Ahora bien, hasta aquí fueron los consejos, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta si nosotros estamos liderando, tanto en la congregación o por ahí en nuestros hogares, si por ahí abrimos una célula de crecimiento, porque nos vamos a encontrar con distintas personas y nuestro desafío es conocerlos a cada uno de ellos y que ellos también nos conozcan a nosotros y que nosotros podamos actuar de distinta manera según el temperamento que las personas tengan. Ahora bien, surge otra pregunta a otro tema importante: ¿cómo lidiar con los distintos temperamentos en una familia? Porque papá tiene un temperamento, mamá tiene un temperamento, los hermanos tienen cada uno de ellos un temperamento. ¿Cómo lidiar con cada uno de ellos? Bien, en una familia los distintos temperamentos pueden ser una gran bendición o una fuente constante de conflictos si no se entienden correctamente. Muchas discusiones no nacen de la maldad, sino de maneras diferentes de reaccionar, sentir y comunicar. La familia no está formada por personas iguales, sino por personas diferentes aprendiendo a amarse, ¿sí?, y a comunicarse. Efesios capítulo 4, verso 2, Pablo dice: soportándonos unos a otros con amor. Ahora bien, punto número 1, el colérico en la familia, ¿sí? Aquí vemos problemas comunes. Quiere controlar, habla fuerte, es impaciente, con poca tolerancia a los errores. ¿Cómo tratarlo? No responder con más agresividad, hablarle claro y con respeto, reconocer sus buenas intenciones. El riesgo familiar es generar miedo o tensión en el hogar. Número 2, el sanguíneo en la familia, problemas comunes, desorden, poca constancia, evitar responsabilidades. ¿Cómo tratarlo? Ayudarlo a organizarse, recordar compromisos con amor, animarlo sin ridicularizarlo. ¿Sí? El riesgo familiar, traer inestabilidad si todo queda en las emociones. Punto 3. El melancólico en la familia, problemas comunes. Se hiere fácilmente, guarda emociones, piensa demasiado y el riesgo familiar es aislarse emocionalmente. El punto número 4, el flemático en la familia, problemas comunes, evita conflictos, posterga decisiones, poca iniciativa, aparente indiferencia en todo. El riesgo familiar que se puede presentar es desconectarse emocionalmente sin darse cuenta. ¿Sí? La madurez familiar comienza cuando dejamos de exigir que todos sean como nosotros. Seguramente al nombrarte estos puntos te sentiste identificado porque quizás vos o la persona que vive con vos en tu familia tiene seguramente uno o más rasgos de estos. Y seguramente esto te va a estar ayudando a que podamos convivir de la mejor manera posible. Y vamos ahora al próximo tema, que es otra pregunta. Y en lo concerniente al matrimonio, ¿cómo me tengo que manejar? ¿Sí? Porque en el matrimonio los temperamentos influyen muchísimo, porque dos personas distintas conviven todos los días con diferentes maneras de pensar, sentir, reaccionar, expresar amor y resolver conflictos. Muchas crisis matrimoniales no nacen por falta de amor, sino por falta de comprensión. Punto número 1. Cuando uno es colérico puede aportar dirección, iniciativa, seguridad, decisión, pero puede causar discusiones fuertes,
control excesivo, palabras hirientes. El cónyuge debe evitar responder con orgullo o entrar en competencia. Punto número 2. Cuando uno es sanguíneo, puede aportar alegría, romanticismo, entusiasmo, ambiente cálido, pero también puede causar desorden, falta de constancia, inmadurez. Y el cónyuge debe evitar tratarlo como un niño constantemente. Punto número 3. Cuando uno es melancólico, puede aportar fidelidad, sensibilidad y atención a los detalles, pero puede causar susceptibilidad, silencios largos, tristeza, críticas. Y el cónyuge debe evitar minimizar sus sentimientos. Y punto número 4. Cuando uno es flemático, puede aportar estabilidad, calma, paciencia, paz en el hogar, pero puede causar a su vez pasividad, falta de iniciativa, poca explicación emocional, y el cónyuge debe evitar hacer todo por él o por ella. Un matrimonio madura cuando deja de intentar cambiar al otro y comenzar a aprender cómo amarlo correctamente. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice: sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Otra vez, sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Bien, entonces, hasta aquí llegamos con este tema. Y vos fíjate que ahí hice un pantallazo acerca del temperamento y de las 4 clases de temperamentos que nosotros tenemos, ¿sí? Y pude hacer una enseñanza de los temperamentos que por ahí estamos compartiendo en nuestra congregación, también en nuestra familia y también en el matrimonio. Y qué bueno porque yo lo hice y qué bueno sería que puedas tomar nota de esto y con papel y lápiz puedas estar viendo las características de los distintos temperamentos y que podamos sacar a luz y que podamos primeramente conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Porque por ahí invertimos tiempo en conocer a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros familiares, a nuestros líderes, y no está mal eso. Pero primeramente nos tenemos que conocer nosotros mismos. Si nosotros mismos nos conocemos, sabemos cuáles son nuestras debilidades. Si nosotros nos conocemos primeramente a nosotros mismos, sabemos, ¿sí?, qué es lo que nos gusta o qué es lo que por ahí nos disgusta. Y si con nosotros conocemos a las personas, a nuestro prójimo, al que está al lado nuestro, también podemos tener empatía hacia esa persona. Por ejemplo, tengo que conocer a mi esposa. Yo tengo que saber qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Y de acuerdo a su temperamento, yo voy a tratar de hacer lo imposible, ¿sí?, para que no haya ahí esa lucha, esa pelea en los distintos temperamentos y carácter que ella tiene y que yo también tengo. Y si eso lo ponemos por acción y lo ponemos por obra todos los días, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo vas a ver que las relaciones humanas, lo que a veces tanto nos cuesta, ¿verdad? Porque nos cuesta comunicarnos, nos cuesta por ahí porque yo dije A, me entendió B. Las relaciones humanas son lo más difíciles que podemos nosotros emprender todos los días, ¿sí? Porque tenemos nuestro carácter y tenemos nuestro temperamento. Pero lo más importante de todo es que nosotros no podemos cambiar a la persona, ¿sí? Solamente Cristo puede cambiar la persona. Solamente Dios puede estar moldeando ese carácter. Me gusta mucho la historia del apóstol Juan porque él, junto con su hermano, le decían los hijos del trueno,
y lo llamaban de esa manera por el carácter que ellos tenían. Sin embargo, Juan, cuando fue a Jesús, era conocido de una manera, y ya cuando era grande, era ya un anciano, era conocido como el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque tanto tiempo estando con Jesús, como el Señor fue cambiando ese carácter. Podemos ver al comienzo del ministerio de Pedro, que era una persona impulsiva, era una persona con un temperamento que sobresalía de los demás discípulos, y cómo el Señor Jesucristo fue cambiando ese temperamento. Entonces digo, wow, si Dios pudo hacer el cambio en esas personas, también lo puede hacer conmigo. Pero a veces el gran error que nosotros cometemos es querer cambiar a la persona, y queremos que esa persona sea como nosotros queremos que esa persona sea, y ahí cometemos el error. Esa persona viene con un carácter, viene con un temperamento que el Espíritu Santo tiene que estar tocando. Pero es importante primeramente conocer cómo es esa persona. Yo tengo que conocer cómo es mi esposa, tengo que conocer cómo son mis hijos, tengo que conocer cómo son mis compañeros de trabajo, y por encima de las cosas también tengo que conocer cómo son mis hermanos en Cristo en la congregación. Tengo que conocer también a mis pastores, ¿sí? Y ellos también me tienen que conocer a mí. Entonces, hermano, esto se trata de una relación todos los días, ¿sí? Todos los días, y morir a nuestras emociones, y morir al carácter por ahí que traemos, ¿sí? Y que por ahí nos ha dado tantos dolores de cabeza. Así que Dios te bendiga de gran manera. Espero que te haya sido de bendición, que lo puedas estar compartiendo y que te puedas estar tomando unos escasos minutos, y puedas estar ahí anotando en un papel por ahí. Puedes estar anotando para estar descubriéndonos cómo somos, para estar conociéndonos en este tema. Dios te bendiga de gran manera, y hasta nuestro próximo encuentro.